Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro, esto es un programa más aquí en Radio I-99, Diálogo Nocturno, a las 21 horas, por supuesto, gracias a quienes están en sintonía en el 98.9 FM, a través de las ondas de frecuencia modulada, y también a quienes están a través de la pantalla digital, siguiendo nuestras redes sociales en el YouTube. Por supuesto, un cordial saludo, gracias por estar noche a noche en este espacio de I-99. Información que se ha generado este día, pues amanecimos las inundaciones en Guayaquil, en varias zonas del país, algunas zonas como Portobelo, allá también declarados en emergencia en la provincia del Oro, y Guayaquil ha soportado en las últimas horas unas fuertes inundaciones muy temprano en la mañana, pues vastas zonas del norte de Guayaquil principalmente inundadas, anegadas, como la avenida Francisco Orellana, Samanes, Sauce 6, son algunos de los sectores que tuvieron serios problemas esta mañana justamente para empezar sus actividades. Y por supuesto el fuerte invierno, ya hay nuevamente alerta de Secretaría de Gestión de Riesgos porque el fuerte invierno va a continuar durante este mes de marzo. En las próximas horas también se ha advertido fuertes lluvias que van a caer en diferentes zonas del país. Por lo pronto, pues hay que tomar precauciones. Están trabajando las autoridades. Secretaría de Gestión de Riesgos está llevando inmediatamente la ayuda humanitaria justamente para estos sectores que se han visto afectados principalmente en el litoral ecuatoriano. Y hoy también se informaba de una embarcación que se habría virado en un río allá en el oriente, pues, y aparentemente hay 2 personas desaparecidas, 2 militares. Esa es la información que se ha generado y que se está tratando de reconfirmar si hay alguna novedad en cuanto a haber localizado a estas personas. Mientras tanto, sí, justamente ya estamos también con la información que se generó allá en Chile, donde el presidente Daniel Noboa justamente estuvo en el cambio de mando de ese país, de la estrella solitaria. José Antonio Kast juró como nuevo presidente de Chile. El presidente Daniel Noboa pues estuvo parte de los mandatarios invitados, estuvo también el presidente de Argentina, el rey Felipe VI, con quien justamente el presidente Daniel Noboa estuvo en una reunión previa ratificando justamente todo el interés que hay de Ecuador en seguir siendo socio estratégico con España. Se ha ratificado la decisión del gobierno de ecuatoriano pues de que España siga reforzando ese apoyo de tener la visa Schengen. Es uno de los temas también que abordó el presidente Daniel Noboa con su majestad el rey Felipe VI allá en Santiago de Chile. Esta reunión que se daba muy temprano en la mañana, más horas previas justamente de la posesión del mandatario chileno José Antonio Kast, quien ha prometido también pues justamente reforzar el tema de la seguridad de su país y también la región. Ahí estaban ya algunas novedades, algunos ministros que se están designando y por supuesto un nuevo gobierno que empieza muy cercano justamente al presidente Donald Trump, a los países de la región, a Ecuador, a Argentina. Son algunos de los países, naciones muy cercanas que están con el nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast en Chile. Mientras tanto, entre otras novedades, previo a empezar ya nuestra entrevista, ya tenemos ya a nuestro invitado en plataforma. Justamente el BIES ha colocado más de 800 millones de dólares, es la información que nos llega justamente, que ha colocado en los últimos 2 meses. El BIES ha entregado justamente créditos a los jubilados, a los afiliados a través de préstamos quirografarios con cerca de 700 millones de dólares. Son 857 millones lo que ha ingresado el IES a la economía ecuatoriana en estos 2 primeros meses. También significa ello pues no que 774 millones están un crecimiento justamente del 11% con relación a lo que fue el año pasado, 774 millones versus 857 millones este año. Los préstamos quirografarios pues han sumado 759 millones, mientras que los préstamos hipotecarios pues suman cerca de 73 millones de dólares. Así es parte del financiamiento de la economía que hay por parte del BIES para el
país. Entre otras novedades registradas este día, tenemos ya a esta hora de la noche, quiero agradecerle al economista justamente Larry Yumibanda, quien está con nosotros por estar. Gracias, economista Larry Yumibanda, a quien le agradecemos. Él es presidente del Círculo de Economía Guayaquil y vamos a hablar justamente con lo que está pasando con el precio del petróleo, lo que está pasando al otro lado del mundo en cuanto al tema petrolero. Buenas noches, economista, gracias por estar con nosotros. Le saluda Leonidas Castro, ¿cómo le va? Bueno, no sé si me confirma, economista, si tenemos, no tengo su retorno, economista. Vamos a tratar de retomarlo y poder continuar con esta entrevista con el economista Larry Yumibanda. Lo teníamos ya prácticamente en la prevista, allí listo para la entrevista, para continuar con este programa. Y no sé si me está escuchando, economista Larry Yumibanda. Bueno, no, tenemos inconveniente. Vamos a tratar de retomar la señal justamente con el economista Larry Yumibanda en unos minutos más. Mientras tanto, le informamos que continúa el tema de las fuertes lluvias, ¿no? Incluso hasta esta hora de la noche, en algunas zonas del país volvieron las fuertes lluvias. Lo que está pasando en el Ecuador realmente es un invierno muy fuerte que está complicando. Acá también se está ya trabajando en lo que tiene que ver en la provincia del Guayas. Hemos visto también el trabajo que se está haciendo a nivel de varios cantones aquí en la provincia del Guayas, quienes justamente están dando soporte, apoyo a todos estos sectores inundados como Balao, por ejemplo. Veíamos el día de ayer, Balao se inundó y esto obviamente pues ha causado un serio estrago, un serio problema para los habitantes del sector, que incluso como hemos visto el agua entró a las viviendas, destruyendo las pertenencias de las familias humildes, incluso que lo han perdido todo. En la zona rural también el tema de la pérdida de sembríos, de los animales justamente que se están criando allá en el campo, pues han visto esas pérdidas económicas, ¿no?, por parte del agro. Son algunas de las novedades que se están dando justamente en lo que tiene que ver en la región litoral. En la sierra también hay algunas provincias, Santo Domingo, Los Áchilas, las fuertes lluvias en el Azuay, hay algunos tramos de las vías, Cuenca, Girón, pasajes cerrados justamente porque hay derrumbes, hay deslaves. Hemos visto la fuerza del invierno y pues por supuesto esto está causando un serio contratiempo y pues ya el gobierno nacional ha empezado con la ayuda, con el trabajo también denodado de todos los organismos de socorro, bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgo, pues los comités de emergencias locales se han activado, también los comités de emergencias provinciales, todos se han activado y justamente para tratar de llevar la ayuda que necesitan. Estamos ya con el economista Larry Yumibanda. ¿Usted me escucha, economista? Buenas tardes, bienvenido. Bien, buenas noches, bienvenido, perdón. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo está? Muy Buenas bien, noches, economista. Economista, sí. Buenas noches. Le escucho muy bien. Perfecto. Buenas Quería noches, consultarle justamente, yo no tenía su retorno, quería consultarle justamente ¿qué va a pasar con el tema del petróleo? Hemos visto que esta guerra con Irán lo ha disparado. Hace un día pues bajó un poco el precio, pero nuevamente vuelve a escalar. ¿Esto es beneficioso? ¿Nos va a perjudicar a Ecuador? Somos un país petrolero, pero entendemos que necesitamos subir la producción. A medida de que el conflicto avance y se vayan generando ciertos eventos como daños a la producción de petróleo en Medio Oriente, el precio del barril de petróleo va a subir por la escasez. Sí, si va a haber de alguna otra forma alguna especie de bloqueo en el estrecho de Hormuz, va a subir el precio del barril de petróleo. Y eso automáticamente, como país exportador, nos va a beneficiar muchísimo. Más o menos sería el mismo efecto que se dio cuando Rusia invadió Ucrania, más o menos por el año 2022. Entonces va a haber ingresos adicionales por temas petroleros, pero en caso de mantenerse en un precio promedio del petróleo, estamos hablando durante todo el 2026, ¿sí?, hasta diciembre del 2026, de mantenerse en un precio promedio de petróleo de $90, el Estado ecuatoriano tendría ingresos adicionales a los presupuestados por aproximadamente 600 a 800 millones de dólares.
ese incremento del precio del petróleo nos va a beneficiar. ¿Y qué pasa con el tema de la refinación, el tema de importar justamente los derivados de petróleo? Hemos visto como, por ejemplo, China ordenaba ya a sus petroleras restringir el tema de la venta del combustible refinado, que esa es una de sus especialidades. Ellos importan el petróleo a bajo costo, estaban importando a bajo costo de Irán, de Venezuela, pero ya no tiene, por ejemplo, China esa posibilidad de refinar petróleo a bajo costo. En el caso de Ecuador, ¿qué nos va a tocar hacer? Porque obviamente la refinación también se incrementa en el precio al momento que sube el barril. Claro, el valor, en la cifra estimada es un valor neto, ya se descuenta el tema de los recursos que se destinan para el subsidio, obviamente también está incorporado el tema de la importación de combustible. Si tuviéramos cubierto, por ejemplo, en refinanciamiento de los combustibles al 100%, los ingresos al presupuesto por este incremento del precio del petróleo fueron mucho mayor. Pero obviamente sabemos que el 65% de la demanda de derivados, en este caso los combustibles en el país, el 65% es importado. Entonces, eso es, se podría decir, la estructura propia que actualmente tiene el Estado ecuatoriano. Por eso es que el beneficio por el incremento del precio del petróleo es de alcance parcial, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a tocar? Nos va a tocar buscar también petróleo de los Estados Unidos, ¿sí? O si no, con los recursos extras que está generando la comercialización de crudo, al menos solucionar los temas de las refinerías propias que tenemos en el país, para al menos aumentar la capacidad de requerimiento del Ecuador. Economista Yubi Banda, y lo que está ocurriendo allá en Oriente Medio, justamente esta guerra con Irán, que advierten algunos expertos que podría esto alargarse. Ya llevamos 12 días justamente del inicio de esta guerra y no fue tanto como se había planificado, tal vez algo parecido a Venezuela, que era muy corto, se saca al presidente, en este caso se eliminó al ayatollah, se eliminó a su grupo de cercanos colaboradores que dirigían Irán, y sigue la resistencia, siguen los ataques, los bombardeos, y la escalada podría ser mayor en las próximas horas. Esto nos podría tener en un escenario de que el precio del petróleo va a seguir aumentando, va a seguir siendo beneficioso para el Ecuador, pero a su vez también hay que mejorar la producción. Claro, de continuar, automáticamente quien termina ganando es el Estado ecuatoriano, pero quien termina perdiendo por lo general es el ciudadano, porque aumenta el precio de los derivados y ya en las próximas horas, pero aseguro que va a haber un incremento del precio de los combustibles, tanto los super, eco, extra y el diésel. ¿Sí? Y eso posiblemente se mantenga a lo largo de varios meses, dependiendo del tema del conflicto que se está dando en Medio Oriente. Entonces, son noticias buenas para el Estado, noticias malas para el ciudadano, porque prácticamente los precios de los combustibles, para el caso de la super, está liberalizado. Entonces, los precios pues, tendrían al alza. Y en cuanto a los precios de la eco extra, inclusive del diésel, pero especialmente eco y extra, va a depender mucho del sistema de bandas. Si van a respetar el sistema de bandas con un incremento de hasta el 5% o van a dejar fluctuar a como estarían los precios de los combustibles a nivel internacional. Entonces, ese es un dilema. En medida de eso va a ser la afectación prácticamente al ciudadano. ¿Podría afectar, por ejemplo, en este tema también el asunto del diésel? El gobierno está dando justamente incentivos a los transportistas para que no incrementen el precio del pasaje luego de la liberación del precio del diésel, la regulación que hay. Eso también podría ser una especie de presión para el gobierno nacional de que el precio del diésel pues, a nivel internacional va a subir y con ello pues se complica el tema de la ayuda a los transportistas. Bueno, le puede servir al gobierno de tener recursos para justamente alargar los dineros que tienen que entregar a los transportistas, porque algunos ya están a punto de vencer o ya vencieron. ¿Sí? Entonces, esos recursos adicionales les pueden servir al gobierno para cubrir esta situación. Pero lo que sí le puedo decir es que vamos a vivir los mismos eventos del año 2022. Entonces, lo que me preocuparía ya es los efectos, se podría decir, un poco de mediano plazo por el tema de la inflación global. Cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania,
Subió el precio del petróleo, subió la energía y se disparó la inflación a nivel global. Afectó a la economía norteamericana, afectó a la economía de la Unión Europea y varias economías del mundo. Entonces, si eso llega a ocurrir, obviamente el golpe sería ya para nuestro sector externo, porque Estados Unidos enfrentaría un proceso de inflación, la Unión Europea afrontaría un proceso de inflación y eso genera que su crecimiento, tanto de la Unión Europea como también de Estados Unidos y también meterlo en este tema China, bajaría, las perspectivas de crecimiento bajaría y eso haría que nuestras exportaciones, ya de todo nivel, no solamente las petroleras, me refiero a las no petroleras, podrían tener un impacto en un proceso de desaceleración. Entonces, eso se dio normalmente en el 2022, esperemos que eso no ocurra en este año, pero va a depender mucho del tema del conflicto en Medio Oriente, en lo que tiene que ver con la durabilidad. Economista, vamos un poco también a ver cómo está la economía del país. Hay incentivos, el gobierno nacional está fomentando lo que tiene que ver el crédito de viviendas. Hay el crédito Miti-Miti, pues el plan Credicasa, y es un incentivo con esta ley, este proyecto de ley que se ha enviado a la Asamblea Nacional, donde se plantea por parte del gobierno nacional, decía el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, que lo que se busca es que justamente el impuesto a la renta de las empresas decidan en qué invertirlo. En este caso puede ser para la construcción de viviendas o la condonación justamente de estos dineros para que las personas reciban su vivienda. ¿Cuál es la percepción que tiene usted de este plan que es ambicioso, donde sabemos que hay un déficit de más de 700.000 viviendas en el Ecuador y el gobierno le ha apuntado con fuerza a este tema de dar vivienda de interés social a todos los ecuatorianos? A ver, de manera conceptual, el Estado ecuatoriano no tiene que hacer casas. O sea, para regalarlas. No hace casas para regalarlas. Lo que sucede en el mercado inmobiliario es que el Estado puede influir en las tasas de interés para que la gente se endeude con el seguro, se endeude con la banca privada y pueda acceder a un préstamo para que le permita comprar una vivienda de interés social. Eso normalmente ha ocurrido en el país. Sí, en el gobierno de Correa y también parte del gobierno de Moreno, lo que daban es un bono de $5.000 para que luego el ciudadano, dependiendo de sus condiciones económicas, complete y pueda comprar su lote, pueda comprar su vivienda de $8.000, de $10.000. Pero el Estado no construye casas. Entonces, nosotros como país tenemos algo que en economía se llama gasto tributario, que suma más o menos 5.000, 6.000 millones de dólares que el Estado deja de recaudar justamente por dar estos incentivos tributarios. Entonces ya tenemos incentivos tributarios al deporte, tenemos incentivos tributarios a la cultura, tenemos incentivos tributarios a un sinnúmero de acciones, por contratar mujeres, por contratar jóvenes, adultos mayores, etc. Y a este le agregamos un incentivo más que es para que la empresa privada construya casas. No entiendo la lógica ahí. Si una empresa privada se dedica a la importación, por ejemplo, de zapatos, no sé cómo es que va a construir viviendas, pero bajo la lógica del gobierno, esa es la fórmula de poder disminuir el déficit habitacional. El problema no es de oferta, no es el tema de la construcción de la vivienda. El problema es que la gente no tiene para acceder a una vivienda. ¿Pero por qué? Uno, porque no tiene un trabajo estable. El 55% de los ecuatorianos tienen un empleo informal y no les permite estar vinculados al sistema financiero, van a ser rechazados al momento de solicitar una cuestión de vivienda. Y dos, el tema que nosotros consideramos crucial, ¿sí?, por la cual no fluye el acceso al crédito para que pueda comprar su vivienda, es que las perspectivas de crecimiento de cara a los próximos 5 años no van a mejorar de manera sustancial. Entonces, eso hace que, por ejemplo, frene la demanda de créditos para la compra de viviendas. Insisto, el problema no es la construcción de viviendas, el sector constructor está dispuesto a hacer casas. El problema es que no hay quien compre, y ahí es donde viene el problema grave del empobrecimiento del país de los últimos 10 años. Claro, el tema obviamente va un poco también apuntado a mantener una tasa de interés muy baja. Recordemos que en años anteriores las tasas han sido bastante altas y tampoco nadie se quiere endeudar con la banca pues con tasas del 10, 12, 14%. En este caso, pues lo que plantea la reforma de esta nueva ley es que ese impuesto a la renta sea destinado
justamente para que se construyan estas viviendas. Ahora, ese es uno de los pilares que tiene el gobierno nacional, pero también estamos viendo que la generación de empleo es una de las expectativas que hay, y para ello están haciendo también reforma a través del Ministerio de Trabajo. Todo esto está abonando para que se generen esas plazas de trabajo que se necesitan en el Ecuador, y la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, más aún que ya tenemos Estados Unidos, ahora sí, incluso con una oficina del FBI ya trabajando en Quito desde justamente el día de hoy, donde el gobierno nacional firmaba un memorándum de entendimiento con la Embajada de Estados Unidos, y con ello pues la lucha contra el crimen organizado va a ser ya de manera más íntegra, directa, con agentes del FBI también trabajando acá en el Ecuador. Eso significa que hay expectativas también de que la economía mejore cuando mejoren las tasas de seguridad en el Ecuador. No hay evidencia empírica que se sostenga eso, pero puede haber alguna percepción en cuanto a los negocios de que pueda mejorar. Sí, el asunto es, y eso sí hay evidencia, es que las ventas, me refiero al tema ya de consumo, se han venido desacelerando en los últimos 2 años, ¿no? A pesar que las ventas nominales crecen, pero el ritmo de crecimiento de las ventas se ha venido desacelerando. Eso es un síntoma de una fragilidad económica. Entonces, en buena hora que se logre resolver el tema de seguridad, en buena hora que, por ejemplo, se busque al menos tratar de mitigar el tema de pobreza con el tema de financiamiento. Pero la cuestión es que se necesita algo más estructural, y es donde viene la parte medular, ¿sí? Porque normalmente la generación de crecimiento y empleo depende mucho de la inversión. Entonces, si el sector privado no invierte porque especula para ver cómo está justamente la economía de cara a los próximos 5 años para buscar su retorno, si el sector privado no logra invertir los recursos que se necesita, la economía para crecer, el rol fundamental lo ocupa el sector público. Entonces estamos hablando de inversiones en obras físicas por parte del Estado, pero vemos que la realidad es otra. La realidad es que crece el gasto corriente, pero no, disminuye el gasto de inversión. Mientras eso no se corrija, ¿sí? En donde disminuye el gasto corriente y aumenta el gasto de inversión, tratar de generar crecimiento y empleo va a estar muy limitado, va a ser prácticamente a cuenta gota, y la situación, por más que se controle el tema de seguridad, si esto no se logra revertir, me refiero al tema de inversión, va a ser muy complicado que alcancemos niveles de crecimiento superior al 4%. Hay justamente expectativas también de que pueda venir la inversión extranjera. Tenemos algunas posibilidades con Estados Unidos, con este acuerdo comercial, justamente que nos da beneficios a los productos ecuatorianos. Eso también es un marcador importante para saber de que se va a generar mayores ingresos de dólares al Ecuador, y con ello reactivación económica y generación de plazas de trabajo. Mire, nosotros hemos revisado los acuerdos recíprocos que tiene Estados Unidos, lo tiene con Argentina, por ejemplo, lo tiene con Argentina. Y hay una cláusula ahí, ¿ok? Vamos a firmar un acuerdo comercial recíproco, pero si tú firmas un acuerdo comercial que esté en contra de los intereses de los Estados Unidos, simple y llanamente se rompe el acuerdo. ¿Qué quiere decir el acuerdo? Ecuador tiene un tratado de libre comercio con China. Eso es lo que tiene que responder el ministro de Producción y Comercio Exterior. Si llegamos al acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos, ¿se va a mantener vigente el Tratado de Libre Comercio con China, por ejemplo? Porque si van a decir no, porque China está en contra de los intereses de los Estados Unidos y hay que romper nos exigen romper el Tratado de Libre Comercio, ok, pueden venir las inversiones de Estados Unidos hacia Ecuador, pero se van las inversiones de China. Entonces, ahí prácticamente no habría ningún tipo de ganancia para el país. Por eso es que estos tipos de acuerdos hay que, de alguna forma, esperar a que sea público el documento. Yo me baso en función de los documentos que están en la página web de la Casa Blanca con respecto a los acuerdos recíprocos que tiene ya firmado con Argentina y tiene ya firmado con El Salvador, que son los dos únicos países de América Latina en los cuales tiene acuerdos recíprocos con Estados Unidos. Y a los dos les exige prácticamente eliminar cualquier tipo de relación comercial que afecte los intereses de los Estados Unidos. Y eso de ahí sí podría, de otra forma, complicar un escenario con respecto al Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con China. Justamente, ya veremos qué novedades hay, y con ello, pues, obviamente, también las expectativas del crecimiento. Economista Larry Yumibanda, quiero agradecerle por estar con nosotros. Que tenga usted una buena noche.
Gracias, Leonidas. Buenas noches también, y también un saludo y un abrazo y buenas noches para la audiencia. Muchísimas gracias, economista. Habrá posibilidad de seguir conversando en los próximos días. Por supuesto, siempre hay que conversar. Y ya para el cierre del programa, informarles que hay un nuevo gerente del ATM. Es el abogado Edgar Lupera, quien tiene 11 años en la institución. Ha desempeñado cargos en diferentes puestos de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. Pues bueno, se confirma que es el nuevo gerente de la ATM, el abogado Edgar Lupera, magíster en legislación tributaria. Con ello despedimos. Gracias por su gentil sintonía. Que tengan una buena noche. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.